Nuevo bloque de resumen parlamentario. Seguimos transmitiendo en vivo por Senado TV y aquí nos encontramos con el senador nacional por la provincia de La Rioja, Ricardo Guerra. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en resumen parlamentario, senador. Por favor, es un gusto estar con Y ustedes. felicitaciones, bueno, por el nombramiento al frente de la Comisión de Presupuesto del Senado, que esto sucedió hace un ratito nada más. Y sobre este tema, como hubo dictamen favorable con relación a la modificación de bienes personales y también impuesto a las ganancias, que vino con sanción de diputados en segunda revisión, consultarle puntualmente esta primera pregunta que tiene que ver por qué se le realizan cambios al primer proyecto justamente que salió del Senado. ¿Cuál fue la razón? Bueno, lo que vino de diputado en relación a lo aprobado originalmente en senadores, sin lugar a duda es una versión mejorada. Tenemos que tener presente que desde aquel momento que se aprobara en senadores el proyecto de ley que presentó el ex senador Caserio, hasta el presente han ocurrido varias situaciones, sobre todo una muy importante que es la no aprobación del presupuesto. Estamos en un contexto de crisis, no solo económica, sino también sanitaria. Por lo tanto, sin perder de vista el objetivo, el espíritu del proyecto del senador Caserio de beneficiar a las franjas más bajas de contribuyentes en relación al impuesto sobre los bienes personales, que se tiende a distorsionar esa base en función del proceso inflacionario que tenemos vigente, sin perder ese espíritu. Este proyecto enriquece al incorporarle más progresividad, y esto es incorporar dos renglones en las escalas digamos, de alícuotas a abonar, apuntando a los patrimonios, a los contribuyentes que exteriorizan patrimonios altos de más de 100 millones de pesos y más de 300 millones de pesos, que son menos del 2% del padrón, para que tributen más, y eso responde al esquema de mayor distribución, redistribución, de progresividad, para compensar de alguna medida lo que se deja de recaudar por los aumentos de los mínimos no imponibles, que beneficia a 500.000 contribuyentes, aproximadamente casi la mitad del padrón. Claro, para pasarlo en limpio, progresivo, en el sentido de que van a pagar más aquellos que tienen patrimonios más altos, a patrimonios muy altos, estamos hablando de más de 100 millones, más de 300 millones. Ahora, senador, ¿cuál es la disidencia importante? Porque por lo que se escuchaba hoy en la comisión, no hay un problema de fondo en cuanto a que la alícuota sea mayor para estos altos patrimonios, sino digamos, en eso están de acuerdo, ¿verdad? Así es, sí, lo señalaron. Y digamos, y a lo que usted refería, que es muy importante, es el principio de una sana tributación, que tributen más los que más tienen y menos los que menos tienen. Eso es como la esencia de la redistribución del ingreso en el sistema. Sí, no había demasiadas disidencias respecto a ese punto. Lo que argumentaban es que no se sienten cómodos con las delegaciones de facultades a la función ejecutiva, que es una técnica legislativa que podrá haber quienes piensan a favor, quienes en contra, pero se usa, y creo que en esta oportunidad era válida implementarla. Senador, bueno, lo quiero llevar al tema de que estuvo presente en el debate el día de hoy en la comisión, también estuvo presente en el debate en la Cámara de Diputados, tanto cuando se debatió presupuesto como el día de ayer, ¿no? Porque se mezclan porque son temas económicos muy importantes. La misma oposición fue la que solicitó el tratamiento de bienes personales en el cuarto intermedio de presupuesto. Bueno, hay muchas cuestiones, pero en todos esos debates se mechó el tema de impuesto a las riquezas. Y digamos, esta modificación de bienes personales se comparó incluso y varias veces, tanto por la oposición como por el mismo oficialismo, con impuesto a las grandes fortunas. ¿Cuál sería esta relación? Bueno, a ver, si vamos a buscarle una relación, es que en esta búsqueda de equilibrio en esta ley y en este agregado de progresividad en el impuesto, se han incorporado alícuotas diferenciadas más elevadas a los grandes patrimonios.
que son de más de 100 millones y 300 millones como señalaba. Si se quiere buscar digamos, algo aproximado, podemos ubicarlo en esos rangos. Pero tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento, con la progresividad que tiene que tener un impuesto que por su característica debe de ser así. Estamos hablando de impuestos sobre el patrimonio no afectado a actividades económicas. Ese es el concepto del impuesto sobre los bienes personales. Por lo tanto, es lógico que en una economía, en un sistema, tributen más quienes tienen más poder adquisitivo para que el Estado pueda atender vía servicios y demás las necesidades de los que tienen menos poder adquisitivo. Y a esa franja, hay que preservarla y que muchas veces por el proceso inflacionario, al haber cifras estáticas, tienden a ser incluidos de hecho en el tributo, cuestión que hay que corregir. Senador, para que al ciudadano común, al mayoritario, al que no tiene un alto patrimonio, ¿cuándo va a tener que pagar bienes personales? ¿A partir de qué monto? ¿Qué bienes tiene que tener para pagarlo? Bueno, se refieren al conjunto de bienes de un contribuyente que, digamos, para el ciudadano común puede ser su casa, su vehículo, algunas otras bienes que puedan tener como una casa de vacaciones, por decir algo, y el mínimo no imponible pasa a ser de 6 millones, anteriormente era de 2 millones, y lo que respecta a la casa habitación, que se le da un tratamiento particular, el mínimo anteriormente era de 18 millones y pasa a ser de 30 millones. Y estamos hablando de valor fiscal, no valor mercado de las Valor propiedades. fiscal, exactamente. Los impuestos se toman como parámetro la evaluación fiscal. Perfecto. Senador, ¿qué ocurre con impuesto a las ganancias que, bueno, está incorporado a través de un artículo en este mismo proyecto? Así viene de la Cámara de Diputados, creo que es el artículo 5, Sí, sí. sobre facultar al Poder Ejecutivo para la reforma del impuesto a las ganancias. Sí, ese también es un artículo muy bueno que, dado todo lo que ha ocurrido y que recién comentáramos, se ha incorporado, por lo tanto también lo consideramos como un enriquecimiento a este proyecto de ley. Se refiere al beneficio que el mismo Congreso asignó a los contribuyentes de cuarta categoría, o sea, los trabajadores y trabajadoras en relaciones de dependencia, que permitía aquella ley que se sancionó no hace mucho, que quienes perciban hasta 150.000 pesos brutos no pagasen impuesto a las ganancias. Bueno, también por la misma razón de la inflación y por lo tanto los aumentos salariales que se han asignado y demás, es necesario corregir esa cifra para que no pasen a tributar y se desvirtúe lo que no hace mucho se ha planteado como beneficio a esa franja de contribuyentes respecto a este impuesto. Bueno, de eso se trata ese artículo que permite a la función ejecutiva actualizar esos montos para que sigan gozando de ese beneficio que se había implementado. Esto alcanza alrededor de 1.200.000 personas. Senador, se vienen sesiones extraordinarias, periodo extraordinario, todavía no está el temario, pero ¿cuáles sabe usted o ya calcula serán los temas económicos que se va a tratar en esa agenda? Bueno, dentro de los temas económicos, habiendo pasado ya lo del presupuesto, un tema de relevancia tiene que ver con la tratativa, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para transformar en sustentable esa tremenda deuda en la cual nuestro gobierno heredó. Eso interpreto que a partir de febrero se va a estar considerando, porque bueno, tiene que surgir de un marco de acuerdo con las autoridades del Fondo Monetario para que nosotros como Congreso de la Nación intervengamos en el tratamiento de esa, no del acuerdo en sí, pero sí de lo que sería el plan plurianual. Estamos hablando del plan plurianual que tiene que mandar el Ejecutivo. Que surge como consecuencia del acuerdo al ser un préstamo que va a tener varios años de vigencia y por lo tanto el Fondo Monetario suele exigir un plan. ¿Sabe que el plan plurianual, el otro día lo hablábamos con Laura, no se entiende, es como un fantasma de que son metas macroeconómicas, pero concretamente, ¿qué cosas va a pautar ese plan? Bueno, en eso normalmente lo que se
se pautan son los niveles de actividad de la economía, los crecimientos de los productos brutos, internos, por ende los niveles de recaudación, los tipos de cambio, que tiene que ver también con las tasas de inflación, el nivel de actividad, las balanzas comerciales, o sea, exportaciones menos importaciones, el déficit del Estado, que es el que muchas veces es causante de procesos inflacionarios. Entonces, ¿cómo eso irlo encaminando hacia a un equilibrio mayor que dé más sustentabilidad a la economía y eso también de alguna manera garantice, por un lado, el crecimiento de la economía con el beneficio que ello conlleva hacia la población y a su vez asegurarse el Fondo Monetario el cobro de sus acreencias. Senador, ¿confía en que va a haber un plan plurianual, como bien lo describía, dado que, bueno, sabemos que se debe requerir de negociaciones, que en eso está también el gobierno argentino con el equipo económico encabezado por Martín Guzmán? Hasta ahora, bueno, las noticias que llegan, por lo menos de estos encuentros, casi siempre en otros países, son positivas para nuestro país, pero ¿cuánto de confianza en el sentido de decir vamos a tener en enero o en febrero, cuando se citen las sesiones extraordinarias, finalmente el plan plurianual? Bueno, la fecha, darle como alguna precisión respecto a la fecha no me resulta sencillo. Sí tomo como pauta o fecha, digamos así, el mes de marzo, sobre todo en la segunda quincena de marzo, que operaría uno de los vencimientos, un importante vencimiento con este compromiso con el Fondo Monetario Internacional, que interpreto que de una manera bastante insostenible se asumiera desde el propio momento de la firma del acuerdo, para, digamos, cuando se tomase esta deuda el gobierno anterior. El plan necesariamente plurianual debería existir porque eso reflejaría lo que es el acuerdo con el organismo internacional al cual necesariamente hay que llegar. Ahora, ¿en qué condiciones? Creo que allí radica la clave. La posición de nuestro gobierno es muy firme y a la cual avalo y acompaño plenamente, que sea algo que no recaiga sobre un demasiado peso sobre la población, porque si tenemos que respetar sin discusión o demasiada discusión las pautas que normalmente exigen estos organismos, debería de eso trasladarse en ajustes al presupuesto y a, bueno, para, digamos, controlar en forma más agresiva estas variables que estabas mencionando, pero todo eso se traduce en menos actividad y por ende se traslada en poco beneficio o en sufrimiento a nuestra población. ¿Y qué pasa con los DEC? ¿Cómo quedó esta situación de los DEC? Sabemos que por lo menos parte que ya había sido acreditado en el Banco Central de los derechos especiales de giro, estamos hablando del FMI, habían sido utilizados por lo menos para pagar, creo que el primer vencimiento, corríjame si... Sí, bueno, también debido a que nuestros niveles por allí de reservas están en niveles, no digo críticos, pero sí no en los niveles deseados, el haber recibido esos recursos del propio Fondo Monetario han permitido generar un desahogo y poder cumplir, digamos, los compromisos que tenemos hasta tanto se llegue a un acuerdo definitivo. El propósito, según he observado, he escuchado, he leído, es que una vez que se llegue a un acuerdo, obtener el reintegro de esos fondos usados de ese concepto, de los derechos de giro, para poder, digamos, respetar básicamente el objeto que tuvo esa redistribución de ampliación del capital del Fondo Monetario. Senador, muchísimas gracias por acercarse a conversar con nosotros. Le aviso que le espera una ardua tarea en la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Va a tener un verano bastante difícil. Bueno, pero le tenemos confianza, lo va a llevar adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, senador, por haber estado. Nosotros, muchas gracias a usted. Laura, nos vamos a ir a una pausa, pero quédense porque vamos a empezar a conocer a senadores y senadoras nuevas. Nos vamos a ir a La Pampa. Una senadora